Cuando crucé las puertas espejadas de la empresa que mi esposo construyó durante 15 años, jamás imaginé encontrar mi rostro en un cartel que decía «Entrada prohibida». El guardia de seguridad miró mi anillo de bodas y se rió. «Señora, conozco muy bien a la esposa del licenciado Montero. Ella viene aquí todos los días y definitivamente no es usted». En ese momento entendí que los últimos 10 años de mi matrimonio habían sido una elaborada mentira. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Alejandra Guzmán, tengo 62 años y hasta esa tarde de jueves creía conocer a mi esposo Ricardo mejor que a cualquier persona en el mundo. Estuvimos juntos 38 años, casados 25, y compartíamos una vida que yo consideraba feliz, a pesar de las largas horas que él dedicaba a su empresa de tecnología, Montero Tech. Todo comenzó con un impulso inocente. Ricardo había mencionado un almuerzo conmemorativo en la empresa para celebrar el cierre de un contrato importante con una multinacional. Pensé en darle una sorpresa llevándole su pastel favorito, ese de chocolate con nueces que siempre preparé en nuestros aniversarios. Imaginé que sería un gesto apreciado, no solo por él, sino por los empleados que rara vez me veían. El edificio corporativo de Montero Tech era imponente, todo de cristal espejado reflejando el cielo azul de esa tarde. Atravesé el estacionamiento cargando cuidadosamente la caja con el pastel, sintiendo una extraña ansiedad. Visité la empresa pocas veces en los últimos años. Ricardo siempre dijo que prefería mantener el trabajo y la vida personal separados, un límite que ahora me doy cuenta que respeté demasiado. Al entrar al vestíbulo refrigerado, noté inmediatamente algo extraño. Un cartel discreto en la recepción mostraba varias fotos de personas con la inscripción «Acceso restringido». Entre ellas, reconocí mi propio rostro, tomado de una foto nuestra en Cancún hace 3 años. Quedé paralizada, demasiado confundida para procesar lo que estaba viendo. Un guardia de seguridad de mediana edad se acercó, su credencial identificándolo como José Luis. ¿Puedo ayudarla, señora? Sí, vine a ver a Ricardo Montero. Soy Alejandra, su esposa. El hombre me miró con una expresión extraña, frunciendo ligeramente el ceño. Entonces, algo inesperado sucedió. Él se rió. No una risa educada, sino una carcajada genuina de incredulidad. Señora, disculpe, pero conozco muy bien a la esposa del señor Montero. Valeria viene aquí casi todos los días. De hecho, salió a almorzar con él ahora mismo. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Valeria? ¿Quién demonios era Valeria? Debe haber un error, insistí, mostrando mi anillo de bodas. Estamos casados desde hace 25 años. El guardia pareció genuinamente confundido. Luego sacó una tableta del mostrador de recepción. Mire, no quiero ser descortés, pero aquí está una foto del señor Montero con su esposa en el último evento de la empresa. Giró la pantalla hacia mí. La imagen mostraba a Ricardo sonriendo, con el brazo alrededor de la cintura de una mujer rubia y elegante. Llevaba un deslumbrante vestido rojo y en el dedo anular izquierdo un anillo idéntico al mío. Le entregué la caja con el pastel al guardia, mis manos temblando incontrolablemente. Cuando regresen, entréguele esto a Ricardo. Dígale que fue Alejandra quien lo trajo. Salí tambaleándome hacia el estacionamiento, apenas pudiendo respirar. Dentro del coche agarré el volante como si fuera lo último sólido en un mundo que acababa de desmoronarse. Lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba comprender lo que acababa de descubrir. 25 años de matrimonio. Tantas noches en las que Ricardo llegó tarde, agotado de reuniones. Los frecuentes congresos de tecnología que lo mantenían fuera por días. Los viajes de negocios que se multiplicaron en los últimos 5 años. Todo ahora cobraba un terrible sentido. Encendí el motor y conduje sin rumbo durante horas, incapaz de regresar a casa.
Una casa que ahora parecía solo un elaborado escenario de una obra donde yo era la única que no sabía el guión. Mi teléfono sonó varias veces. Ricardo. Ignoré las llamadas hasta que apareció un mensaje en la pantalla. Alejandra, José Luis de Seguridad me acaba de llamar. Necesitamos hablar. Por favor, encuéntrame en el café cerca de casa. El café. El Cardenal era nuestro lugar favorito, donde Ricardo me pidió matrimonio tantos años atrás. La idea de que eligiera ese lugar para esta conversación me provocó una ola de náuseas. Aún así, conduje hasta allí, movida por una desesperada necesidad de respuestas. Ricardo ya estaba sentado en un rincón discreto cuando llegué. Su rostro, normalmente confiado, parecía abatido, con profundas ojeras. Por un fugaz momento, sentí lástima por él, hasta que recordé que él era el arquitecto de esta traición. «¿Quién es Valeria?», pregunté sin sentarme. Él gesticuló hacia la silla frente a él. «Por favor, siéntate. Puedo explicar». «¿Explicar qué, Ricardo? ¿Que tienes 2 esposas? ¿Que mi foto está en un cartel de prohibida la entrada? ¿Que todo tu equipo sabe sobre esta farsa?» «No es así», comenzó, frotándose la cara con las manos. «Valeria es complicado». «¿Cuánto tiempo?» Mi voz era apenas un susurro. 5 años. 5 años. La mitad de nuestro matrimonio. Tienes una vida entera que yo no conozco. No era una pregunta. Ricardo asintió lentamente. Empecé a trabajar con Valeria cuando nos expandimos a consultoría. Ella era brillante, entendía el negocio. Una cosa llevó a la otra. ¿Y decidiste casarte con ella mientras aún estabas casado conmigo? La incredulidad en mi voz era palpable. No fue exactamente un matrimonio legal. Fue más bien una ceremonia simbólica para su familia. Entonces es bigamia simbólica. ¿Eso debería hacerme sentir mejor? La rabia finalmente comenzaba a reemplazar el shock. Alejandra, yo nunca quise lastimarte. Esas palabras, tan cliché, tan vacías, desataron algo dentro de mí. Una vida entera de confianza rota, de recuerdos que ahora parecían falsos. Me levanté, incapaz de quedarme un minuto más. Me quedaré en casa de mi hermana. No intentes contactarme. Habla con mi abogado. Al salir del café, me sentí extrañamente calmada. El mundo se había derrumbado, pero había una terrible claridad al finalmente entender la verdad. Mientras conducía hacia la casa de Isabel, mi hermana, me di cuenta de que mi vida se había dividido en 2 partes distintas, antes y después de aquel cartel en la recepción de Montero Tech. Lo más devastador no era la traición en sí, era darme cuenta de que había vivido una mentira por tanto tiempo sin sospecharlo jamás. ¿Qué tipo de elaborado teatro había montado Ricardo para mantener 2 vidas separadas durante 5 años? ¿Y quién era yo en toda esta historia? ¿La esposa legítima, pero mantenida en la ignorancia, o solo la primera de sus muchas mentiras? La noche cayó mientras conducía, el cielo oscureciéndose como mis pensamientos. No sabía lo que el mañana traería, pero una cosa estaba clara: el matrimonio que yo conocía había terminado, y quizás nunca había existido realmente. Isabel abrió la puerta con una expresión preocupada. Bastó una mirada a mi rostro para que entendiera que algo terrible había sucedido. Sin hacer preguntas, me abrazó y me condujo adentro. «Es Ricardo», logré decir entre sollozos cuando finalmente me senté en su sofá. «Tiene otra familia». Las horas siguientes transcurrieron en una neblina de té fuerte, lágrimas y fragmentos de la historia que pude contar. Isabel, siempre la hermana práctica, escuchó en silencio hasta que terminé. Luego tomó su laptop. «Vamos a descubrir quién es esta mujer», dijo con determinación. Encontrar a Valeria fue sorprendentemente fácil. Mi cuñada falsa tenía presencia activa en redes sociales, sin ninguna preocupación por ocultar su vida. Su perfil mostraba su nombre completo: Valeria Flores Montero. «Usa su apellido», murmuré, sintiendo una nueva ola de dolor. Las fotos contaban una historia que me dejó nauseabunda.
Valeria y Ricardo en cenas corporativas. Los dos en viajes que él me dijo que eran de trabajo. Ella usando joyas que reconocí como regalos que Ricardo supuestamente había comprado para mí, pero que se perdieron en la entrega. El golpe final llegó cuando encontramos fotos de una casa, una hermosa casa frente al mar que no reconocí. En la descripción, Valeria escribió: «Finalmente nuestro refugio de fin de semana está listo. Gracias, amor, por el regalo de aniversario perfecto». La fecha de la publicación coincidió con una semana en que Ricardo dijo estar en un congreso en Monterrey. ¿Cómo logró mantener esto oculto por tanto tiempo?, pregunté, más para mí misma que para Isabel. Personas como Ricardo son especialistas en compartimentalizar sus vidas, respondió ella, la rabia evidente en su voz. Alejandra, necesitas consultar a un abogado inmediatamente. A la mañana siguiente, aún aturdida, seguí su consejo. La oficina del licenciado Jorge Ramos era un refugio de tranquilidad en medio del caos de mi vida. El abogado especializado en derecho familiar escuchó mi historia sin juzgar. Señora Guzmán, lo que su esposo hizo puede configurar el delito de bigamia, dependiendo de la naturaleza de su relación con esta otra mujer, explicó tranquilamente. Más importante para sus intereses inmediatos, sin embargo, es proteger su patrimonio. En las horas siguientes, le detallé al licenciado Ramos todo lo que sabía sobre nuestras finanzas. La verdad embarazosa era que sabía muy poco. Ricardo siempre se había ocupado de todo, depositando una mesada generosa en mi cuenta mientras gestionaba las inversiones mayores. Confiaba en él completamente, una ingenuidad que ahora me parecía infantil. Necesitamos actuar rápidamente, dijo el licenciado Ramos. Es posible que ya esté moviendo activos. Solicitaré medidas cautelares hoy mismo. Al salir de la oficina, mi teléfono sonó de nuevo. Ricardo, por 10ª vez. Esta vez atendí. Necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Su voz sonaba extrañamente compuesta, empresarial. Estuve con mi abogado. Él contactará al tuyo. Un pesado silencio siguió. No necesitamos involucrar abogados, Alejandra. Podemos resolver esto como adultos. Su audacia me quitó el aliento. ¿Como adultos? Has estado viviendo una segunda vida durante 5 años, Ricardo. Tienes otra esposa. Valeria no es legalmente mi esposa, replicó, como si ese fuera el punto principal. ¿Y eso importa? Le compraste una casa mientras me decías que estábamos ahorrando para nuestro futuro. Pasaste días festivos con ella mientras yo me quedaba sola, creyendo que estabas trabajando. Sé que cometí errores. ¿Errores?, interrumpí. Errores son olvidar aniversarios o comprar el regalo equivocado. Lo que hiciste fue construir una vida entera basada en mentiras. Colgué, temblando de rabia. Al regresar al apartamento de Isabel, encontré 3 mensajes de texto suyos, todos ofreciendo un acuerdo generoso si manteníamos las cosas civilizadas. Al día siguiente, decidí que necesitaba enfrentar la realidad de mi situación. Mientras Isabel estaba en el trabajo, volví a nuestra casa, mi casa, para buscar documentos importantes y algo de ropa. La casa estaba exactamente como la había dejado, casi como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cada rincón ahora escondía preguntas. ¿Cuántas veces había llamado Ricardo a Valeria desde este sofá mientras yo preparaba la cena? ¿Cuántos mensajes intercambiados mientras dormíamos lado a lado? En la oficina de Ricardo, encendí su computadora, agradecida por conocer su contraseña, el nombre de su primer perro seguido del año en que nos conocimos. Una contraseña sentimental para un hombre que vivía de mentiras. Los archivos financieros revelaron una historia que el licenciado Ramos había previsto. En los últimos 5 años, grandes sumas habían sido transferidas a cuentas que yo no reconocía. Propiedades compradas a nombre de una empresa de la que nunca oí hablar. Encontré incluso documentos de un fondo educativo para Santiago, un nombre que no significaba nada para mí. Mis manos temblaban cuando encontré una carpeta marcada como familia.
Dentro había fotos de Ricardo con Valeria y un niño pequeño, quizás de 3 o 4 años. Las fechas de las fotos indicaban que había nacido aproximadamente 9 meses después de que Ricardo conociera a Valeria. Quedé paralizada, mirando a ese niño pequeño que tenía los mismos ojos castaños de su padre. Ricardo tenía un hijo que mantuvo oculto de mí durante años. Mientras tanto, yo había pasado por 2 tratamientos de fertilización sin éxito, con Ricardo siempre consolándome, diciendo que nuestro momento llegaría. El descubrimiento de ese niño, Santiago, fue el golpe más doloroso. Durante años soñé con ser madre, soporté hormonas, decepciones y el dolor silencioso de cada ciclo fallido. Y todo ese tiempo, Ricardo ya era padre. Regresaba de los congresos a casa, me abrazaba durante mis lágrimas después de otra prueba negativa, sabiendo que tenía un hijo creciendo en otra casa. Copié todos los archivos que pude encontrar y los envié a mi correo electrónico y al licenciado Ramos. Entonces, algo en mí se rompió. Tomé la foto de nuestra boda de la pared y la arrojé contra la chimenea. El cristal se hizo añicos, al igual que mis ilusiones sobre el hombre que había prometido amarme para siempre. Estaba recogiendo algo de ropa en el dormitorio cuando oí abrirse la puerta principal. Ricardo entró, pareciendo sorprendido de verme. «Pensé que estabas en casa de tu hermana», dijo cauteloso. «Vine a buscar mis cosas y encontré a tu hijo». El color abandonó su rostro. «Alejandra, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué? ¿Que consolaste mis lágrimas por no poder tener hijos mientras tenías un niño creciendo en otra casa? ¿Que cada tratamiento de fertilización que hicimos fue una mentira?» «No fue así», protestó débilmente. «¿Cómo fue, entonces? Dime, Ricardo, en las noches en que me abrazabas después de otro tratamiento fallido, ¿pensabas en él? ¿En tu hijo verdadero?» Ricardo se recostó contra la pared, como si necesitara apoyo físico. «Santiago no fue planeado. Sucedió justo al inicio con Valeria. Y decidiste mantener ambas relaciones, tener tu familia perfecta con ella, mientras mantenías a la esposa trofeo en casa. Nunca fuiste un trofeo para mí, Alejandra». «¿No? Entonces, ¿qué fui? ¿La idiota que creyó en ti por 15 años? ¿La mujer conveniente que mantenía tu casa, que recibía a tus clientes para cenas, que nunca cuestionaba tus ausencias o tus mentiras?» Él no respondió, y su silencio fue más devastador que cualquier explicación podría ser. «Me llevaré lo que es mío ahora», dije, mi voz sorprendentemente firme. «El resto, los abogados lo resolverán». Al salir cargando mis maletas, Ricardo me llamó. «¿Realmente vas a seguir con esto? ¿Destruir todo lo que construimos?» Me detuve en la puerta, mirándolo por última vez. «Yo no destruí nada, Ricardo. Tú ya lo habías hecho hace 5 años. Yo solo estoy descubriendo finalmente los escombros». Al cerrar la puerta de esa casa, de mi vida anterior, sentí una extraña mezcla de devastación y liberación. La mujer que entró en esa empresa hace 2 días ya no existía. En su lugar, estaba alguien que acababa de descubrir que toda su vida adulta había sido construida sobre arenas movedizas, pero que, de alguna forma, todavía estaba de pie. Los días siguientes transcurrieron en una montaña rusa de emociones. Rabia y tristeza se alternaban con períodos de adormecimiento emocional donde apenas podía levantarme de la cama. Isabel fue mi puerto seguro, alternando entre ofrecerme un hombro para llorar y forzarme a comer, bañarme, a seguir existiendo. «Te está llamando de nuevo», dijo ella, extendiendo mi celular que sonaba por 3ª vez esa mañana. «Puedes contestar y decirle que hable con mi abogado». Isabel tomó el teléfono, pero frunció el ceño al mirar la pantalla. «No es Ricardo, es un número que no conozco». Con reticencia atendí la llamada. «¿Hola? Señora Guzmán, aquí es José Luis, de Seguridad de Montero Tech, el hombre que inadvertidamente reveló la traición de mi esposo. ¿Qué quiere?» «Señora, yo... me siento terrible por lo que pasó. No tenía idea de la situación.
Pensé que debía llamarla porque... dudó. Creo que hay más cosas que usted debería saber. Encontré a José Luis en un café pequeño, lejos de Montero Tech. Parecía nervioso, revisando constantemente la puerta como si temiera ser descubierto. ¿Por qué me está ayudando?, pregunté directamente. Él suspiró profundamente. Mi ex esposa hizo lo mismo conmigo hace 7 años. Cuando lo descubrí, nadie quiso ayudarme. Todos sabían y se quedaron en silencio. José Luis entonces me contó lo que sabía. Valeria no era solo la otra mujer. Ella era la directora financiera de la empresa, contratada por Ricardo hace 5 años. Su relación comenzó casi de inmediato, y el hijo, Santiago, nació al año siguiente. Pero lo que más me preocupa no es la vida personal de ellos, dijo José Luis, bajando la voz. En los últimos 2 años he visto documentación extraña pasando por seguridad. Transferencias grandes a cuentas offshore, reuniones secretas con inversionistas que no aparecen en los registros oficiales. ¿Está sugiriendo que hay algo ilegal sucediendo en la empresa?, pregunté, atónita con este nuevo giro. No estoy seguro, pero algo no se ve bien. Y desde que usted apareció, el señor Montero y la señora Valeria han estado en reuniones cerradas constantemente. Oí mención sobre acelerar el plan. Agradecí a José Luis por la información y volví al apartamento de Isabel, mi mente procesando esta nueva capa de complejidad. Si Ricardo y Valeria estaban involucrados en actividades financieras sospechosas, esto podría explicar el dinero que estaba desviando de nuestras cuentas conjuntas. Llamé inmediatamente al licenciado Ramos y le relaté lo que había descubierto. «Esto cambia nuestra estrategia», dijo él, la preocupación evidente en su voz. «Si hay fraude financiera involucrada, necesitamos actuar aún más rápidamente para proteger sus intereses, y si están planeando huir del país, ¿cree que harían eso? Ya he visto casos así antes. Si están involucrados en actividades ilegales y sienten que están a punto de ser descubiertos, la fuga puede parecer la única opción». Al día siguiente, el licenciado Ramos presentó una solicitud de congelamiento de bienes y presentó al tribunal las evidencias que habíamos reunido sobre las transferencias sospechosas. El juez, convencido de la urgencia, concedió la orden provisional. Ricardo llamó furioso menos de 1 hora después. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó tan pronto como contesté. «Congelaste nuestras cuentas. Hay una empresa entera dependiendo de ese dinero». «Quizás debiste haber pensado en eso antes de transferir millones de pesos a cuentas en el extranjero», respondí tranquilamente. Un silencio pesado siguió. «¿De qué estás hablando?». «No insultes mi inteligencia, Ricardo. Encontré los registros, sé sobre las inversiones fantasma, las transferencias a las Islas Caimán». «No entiendes nada de esto», siseó. «Estás interfiriendo en asuntos que van mucho más allá de nuestro matrimonio». «Tal vez, pero si hay algo ilegal sucediendo, estoy segura de que a las autoridades les interesará». «¿Me estás amenazando?». «Te estoy dando la misma consideración que tú me diste en los últimos 5 años». «Ninguna». Colgué e inmediatamente bloqueé su número. Si quería comunicarse conmigo, tendría que ser a través del licenciado Ramos. Esa noche recibí una visita inesperada. El timbre del apartamento de Isabel sonó cerca de las 9. Cuando abrí, encontré a una mujer elegante en un tailleur impecable. Valeria. «¿Podemos hablar?», preguntó, su voz sorprendentemente suave. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su expresión me hizo dudar. No había triunfo allí, solo una exhaustividad que reconocí, la misma que vi en mi propio espejo. La dejé entrar, agradecida de que Isabel hubiera salido a cenar con su novio. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, sin ofrecer asiento ni café. Valeria permaneció de pie, luciendo incómoda. «Vine porque creo que hay cosas que necesitas saber sobre Ricardo, cosas que quizás yo noté demasiado tarde». «¿Cómo el hecho de que estaba casado cuando empezó a relacionarse contigo?». Ella hizo una mueca. «Me dijo que ustedes estaban separados, que permanecían casados solo en papel,
por cuestiones financieras. La mentira era tan predecible que casi me reí. Claro que dijo eso. Solo descubrí la verdad hace un año, continuó. Encontré fotos de ustedes juntos en un viaje reciente. Cuando confronté a Ricardo, admitió que todavía vivía contigo, pero dijo que solo estaba esperando el momento adecuado para pedir el divorcio. ¿Y le creíste? ¿Incluso después de descubrir que había mentido sobre nuestro matrimonio? Valeria miró al suelo. Tenemos un hijo juntos, y había otros factores complicados. Los esquemas financieros, quieres decir. Su cabeza se levantó bruscamente. Entonces lo sabes. Sé lo suficiente para entender que algo ilegal está sucediendo en la empresa. Valeria caminó hasta la ventana, observando la noche por un momento antes de volverse hacia mí. Ricardo ha estado desviando fondos de la empresa durante casi 3 años. Al principio eran pequeñas cantidades para inversiones secundarias. Luego se convirtieron en transferencias mayores a cuentas en el extranjero. ¿Y tú, como directora financiera, lo permitiste? Yo ayudé a ocultar las pistas, admitió. Pero en los últimos meses las cosas se salieron de control. Ricardo comenzó a hacer negocios con gente peligrosa. Cuando intenté cuestionarlo, se puso furioso. Se subió la manga del blazer, revelando contusiones amarillentas en la muñeca. Esto fue hace 2 semanas. Fue cuando me di cuenta de que necesitaba proteger a mi hijo. Miré los hematomas, un nuevo horror sumándose a todo lo que ya había descubierto. Ricardo, violento, esa era una faceta de él que nunca había visto. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Estoy planeando cooperar con las autoridades, dijo Valeria, su rostro una máscara de determinación. Tengo pruebas suficientes para incriminar a Ricardo por fraude corporativa, evasión fiscal y lavado de dinero. Pero necesito garantías de inmunidad para mí y seguridad para mi hijo. ¿Y dónde entro yo en esto? Tu abogado presentó una solicitud de congelamiento de cuentas. Eso aceleró todo. Ricardo está desesperado, planeando huir del país mañana. Tiene pasaportes falsos para nosotros 3. Sentí la sangre congelarse en mis venas. ¿Simplemente iba a desaparecer, con todo el dinero? Ese siempre fue su plan final, dijo Valeria amargamente. Usar la empresa para acumular fondos ilegales, luego desaparecer a un país sin extradición. Con lo que no contaba era con que tú descubrieras lo nuestro antes de que estuviéramos listos. Me senté, tratando de asimilar esta nueva realidad. El hombre con el que había compartido mi vida no era solo un mentiroso y traidor, era un criminal a punto de huir del país. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque necesito tu ayuda para detenerlo, respondió Valeria. Solo así puedo garantizar seguridad para mi hijo, y porque, por extraño que parezca, creo que te lo debo. Miré a esta mujer que, hasta hace 2 días, consideraba mi enemiga. Ahora me doy cuenta de que quizás ambas éramos víctimas del mismo hombre manipulador, aunque de diferentes maneras. ¿Qué propones?, pregunté finalmente. Un plan para capturar a Ricardo infraganti, con evidencias suficientes para asegurar que enfrente la justicia. Pero necesitamos actuar rápido. Tenemos menos de 24 horas. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Ramos. Necesito que contacte a las autoridades inmediatamente, dije, y vamos a necesitar su sala de conferencias para una reunión urgente. Al colgar, encaré a Valeria. Una alianza silenciosa se había formado entre las 2 mujeres que Ricardo pensaba tener bajo control. Ahora, ese control estaba a punto de escurrirse por sus dedos. La sala de conferencias de la oficina del licenciado Ramos estaba iluminada solo por la luz azulada de una laptop cuando el comandante Soto terminó de escuchar nuestra historia. Ya pasaba de la medianoche, pero la urgencia de la situación no permitía esperar hasta la mañana. Permítame resumir, dijo Soto, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces que parecían no perder ningún detalle. Tenemos un ejecutivo que desvió aproximadamente 20 millones de pesos de su propia empresa,
Mantuvo 2 familias separadas por años, y ahora planea huir del país mañana por la noche con documentos falsos. Es exactamente eso, confirmó Valeria, quien había traído una carpeta de documentos detallando las transacciones fraudulentas de los últimos 3 años. ¿Y usted? Se giró hacia mí. Como esposa legalmente casada, no tenía conocimiento de estas actividades hasta que descubrió la existencia de la señora Flores. Ricardo siempre mantuvo nuestras finanzas separadas, respondí. Depositaba una mesada generosa en mi cuenta y decía que estaba invirtiendo el resto para nuestro futuro. Soto asintió, tomando notas. Lo que tenemos aquí justifica no solo una investigación por fraude financiera, sino también por falsedad ideológica, evasión fiscal y posiblemente incluso bigamia, dependiendo de cómo se llevó a cabo la ceremonia con la señora Flores. No fue un matrimonio legal, aclaró Valeria. Fue solo una ceremonia simbólica para mi familia. Pero Ricardo firmó documentos de la Escuela de Santiago como si estuviera casado conmigo. Eso es falsedad ideológica, confirmó el licenciado Ramos. Lo que nos interesa ahora es cómo proceder para asegurar que el señor Montero no escape de la justicia. El vuelo está programado para mañana a las 23:45, dijo Valeria. Un jet privado a Dubái, luego conexión a un destino que no me reveló. Necesitamos atraparlo con las pruebas, dijo Soto. No solo los documentos que usted trajo, sino también los pasaportes falsos e, idealmente, sorprenderlo intentando salir del país. Un plan comenzó a formarse. Valeria regresaría a casa como si nada hubiera pasado. Ella aceptó usar un dispositivo de grabación para documentar cualquier confesión que Ricardo pudiera hacer sobre sus planes de fuga y actividades financieras ilícitas. Necesitamos que lo mantenga hablando sobre los detalles del viaje, instruyó Soto. Pregunte sobre los pasaportes, sobre las cuentas en el extranjero, sobre cómo pretende acceder al dinero una vez que estén fuera del país. Valeria asintió, su rostro pálido pero determinado. ¿Y qué hay de Santiago? No quiero que esté presente cuando hagan el arresto. Podemos arreglar para que esté en un lugar seguro, garantizó Soto. ¿Quizás con algún familiar de confianza? Mi madre puede recogerlo en la escuela mañana, dijo Valeria. Ricardo no sospechará eso. Ella frecuentemente se queda con Santiago cuando tenemos compromisos por la noche. Mientras se acordaban los detalles del plan, permanecí en silencio, observando esta extraña alianza entre la policía, mi abogado y la mujer que hace 2 días ni siquiera sabía que existía. La ironía de la situación no se me escapó. Valeria y yo, ambas engañadas de diferentes maneras por el mismo hombre, ahora unidas para detenerlo. Cuando la reunión terminó, ya eran casi las 2 de la mañana. Valeria se levantó para irse, pero dudó en la puerta. Alejandra, dijo, mi nombre sonando extraño en sus labios. Por más bizarro que parezca, gracias. Podrías haberme tratado como enemiga, pero elegiste escuchar. No somos enemigas, respondí cansada. Somos solo 2 mujeres que cometieron el error de amar al mismo hombre mentiroso. Ella asintió, una leve sonrisa triste cruzando su rostro. Creo que nunca conocimos realmente a Ricardo, ¿verdad? Ni yo, ni tú. Después de que Valeria se fue, Soto se acercó con una mirada compasiva. Señora Guzmán, entiendo que este es un momento extremadamente difícil, pero su cooperación es crucial. Necesitamos que se mantenga completamente alejada de Ricardo hasta el momento del arresto. Cualquier contacto podría alertarlo. No se preocupe, comandante. No tengo ningún deseo de verlo hasta que esté esposado. A la mañana siguiente, la espera parecía interminable. Cada minuto se arrastraba mientras intentaba ocupar mi mente con cualquier cosa, excepto los pensamientos sobre lo que estaba por venir. Isabel había sido informada sobre el plan e insistió en quedarse conmigo, cancelando sus compromisos de trabajo. «No tienes que hacer esto», protesté débilmente. «Sí, tengo que hacerlo», insistió ella. «Ninguna hermana mía va a pasar por esto sola». Alrededor de las 4 de la tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido.
Santiago está seguro con mi madre y confirmó nuestro vuelo para esta noche. Todo según lo planeado. V. La operación estaba en curso. Valeria había logrado poner a su hijo a salvo y Ricardo no sospechaba nada. Ahora era solo cuestión de tiempo. A las 6 de la tarde, Soto llamó con actualizaciones. La policía tenía equipos posicionados en el aeropuerto ejecutivo de Toluca desde donde partiría el jet. Otro equipo seguiría a Ricardo y Valeria desde su casa hasta allí. Todo estaba listo. Nos gustaría que usted estuviera presente en el momento del arresto, dijo Soto. Como la esposa legal y una de las principales víctimas, su presencia fortalece el caso. La idea de presenciar la caída de Ricardo me provocó sentimientos conflictivos. Una parte de mí quería estar lo más lejos posible. Otra parte necesitaba ver su rostro cuando se diera cuenta de que su castillo de naipes se había derrumbado. Estaré allí, confirmé. A las 22:30, un coche de policía camuflado me recogió en el apartamento de Isabel. El comandante Soto estaba al volante, con otro policía en el asiento del pasajero. Tenemos confirmación de que están saliendo de casa, informó Soto mientras conducía. 2 agentes reportan que Ricardo está cargando 3 maletas grandes en el coche, además de un maletín que probablemente contiene los documentos y pasaportes. Llegamos al pequeño aeropuerto privado en las afueras de la ciudad por una entrada secundaria. La noche estaba clara, estrellas salpicando el cielo oscuro, en un contraste surreal con el drama humano que estaba a punto de desarrollarse. Soto me posicionó en una sala de observación con vista a la pista. Cuando lleguen, déjenos hacer la aproximación inicial. Después de que la situación esté bajo control, la llamaremos, señora. Asentí en silencio, mi corazón martilleando tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Alrededor de las 23:15, las luces delanteras de un coche aparecieron en la entrada del aeropuerto. La camioneta negra de Ricardo avanzó lentamente hacia el hangar donde un elegante jet esperaba, sus luces de navegación ya encendidas. Observé a través del cristal cómo Ricardo salía del coche, mirando su reloj con impaciencia. Estaba vestido formalmente, como si fuera a una reunión de negocios y no huyendo como un criminal. Valeria salió del lado del pasajero, su lenguaje corporal tenso mientras miraba nerviosamente a su alrededor. Un asistente de tierra se acercó para ayudar con las maletas, pero antes de que pudiera alcanzarlas, varias patrullas de policía surgieron de diferentes direcciones, rodeando el vehículo. Soto y su equipo salieron rápidamente, armas en mano. Ricardo Montero. La voz de Soto se amplificó a través de un megáfono. Está detenido bajo sospecha de fraude financiera, falsedad ideológica e intento de fuga del país. Mantenga las manos donde podamos verlas y no haga movimientos bruscos. Incluso a la distancia, pude ver la transformación en el rostro de Ricardo, del shock al pánico, luego a la comprensión cuando su mirada se fijó en Valeria. La traición estaba clara en sus ojos, pero había algo casi cómico en la indignación de un hombre que había traicionado a todos a su alrededor durante años, ahora furioso por haber sido engañado. Soto condujo a Valeria lejos, mientras otros policías esposaban a Ricardo y comenzaban a revisar las maletas. Cuando la situación estuvo bajo control, Soto vino a buscarme. «Está pidiendo hablar con usted», dijo el comandante. «Usted no está obligada a hacerlo». «No», respondí, sorprendiéndome a mí misma. «Quiero mirarlo a los ojos por última vez». Ricardo estaba sentado en el asiento trasero de una patrulla policial, manos esposadas delante de su cuerpo. Cuando me vio acercarme, su expresión cambió a algo que intentaba parecer contrición. «Alejandra», dijo cuando me acerqué, «esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo». «¿Explicar qué, Ricardo? ¿Las 2 familias? ¿Los millones desviados? ¿Los pasaportes falsos?» «No entiendes la presión que he estado enfrentando», susurró urgentemente. «Hice esto por nosotros, por nuestro futuro». La audacia de la mentira me hizo reír, un sonido sin humor que pareció sorprenderlo. ¿Por nosotros? ¿Cuál nosotros exactamente? ¿Tú y yo? ¿Tú y Valeria?
¿O tú y el dinero con el que estabas a punto de huir? Su rostro se endureció. No sabes nada de negocios. A veces necesitamos tomar decisiones difíciles para... Basta, interrumpí. No más mentiras. Tendrás mucho tiempo en prisión para inventar nuevas historias. Me di la vuelta para irme, pero él gritó mi nombre de nuevo. Cuando me volví, vi algo que nunca había visto antes en el rostro de Ricardo. Miedo genuino. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz despojada de la habitual confianza. ¿Ahora? Ahora enfrentas las consecuencias de tus elecciones. Algo que probablemente nunca tuviste que hacer antes. Mientras me alejaba, sentí un peso ser levantado de mis hombros. El hombre que amé durante casi 2 décadas era un extraño para mí. Quizás siempre lo había sido. En la sala de interrogatorio improvisada en el aeropuerto, encontré a Valeria siendo entrevistada por otro detective. Parecía agotada, pero aliviada. ¿Santiago está bien?, pregunté, sentándome a su lado. Sí, respondió, sorprendida por mi preocupación. Mi madre lo mantendrá alejado de las noticias por unos días, hasta que yo pueda explicar, de alguna forma. Los niños son más resilientes de lo que pensamos, dije suavemente. Él estará bien. ¿Y tú?, preguntó Valeria, sus ojos estudiando mi rostro. ¿Cómo estás? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo estaba? Traicionada, usada, engañada durante años. Pero también, extrañamente, libre. Dudé, buscando la palabra correcta. Estoy diferente. Y creo que eso es bueno. Cuando finalmente dejé el aeropuerto, el cielo comenzaba a clarear en el horizonte. Un nuevo día estaba naciendo, el primero de muchos en una vida que ya no sería definida por las mentiras de Ricardo Montero. En las semanas siguientes al arresto de Ricardo, mi vida se convirtió en un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y revelaciones cada vez más choqueantes sobre el hombre con el que estuve casada durante 25 años. La investigación reveló que el esquema financiero era aún más extenso de lo que Valeria había sospechado. Ricardo no solo desviaba fondos de la empresa, había establecido una elaborada red de empresas fantasma para lavar dinero de clientes de reputación dudosa. Conforme las capas del fraude eran desveladas, quedó claro que estaba involucrado con personas verdaderamente peligrosas, incluidos cárteles internacionales que usaban Montero Tech para limpiar capital ilícito. Usted tuvo mucha suerte, comentó Soto durante una de nuestras reuniones para mi declaración formal. Si Ricardo hubiera logrado huir, esas organizaciones probablemente habrían ido tras él y tras cualquier persona asociada con él. La prensa tuvo un festín con la historia. CEO llevaba vida doble y fraude millonario y 2 esposas eran algunos de los titulares más suaves. Rechacé todas las solicitudes de entrevistas, manteniéndome recluida en el apartamento de Isabel mientras la tormenta mediática se desarrollaba. El licenciado Ramos trabajó incansablemente para proteger mis intereses legales. Como esposa legal, yo técnicamente podría ser considerada cómplice en los crímenes de Ricardo si no probaba mi completa ignorancia sobre sus actividades. Afortunadamente, la declaración de Valeria y las evidencias de mi exclusión deliberada de los negocios fueron suficientes para eximirme de cualquier responsabilidad. El aspecto más perturbador, sin embargo, vino cuando la policía registró la oficina personal de Ricardo en nuestra casa, un cuarto que él siempre mantuvo cerrado con llave, alegando necesidad de privacidad para trabajar. Dentro de una caja fuerte empotrada en la pared, encontraron no solo documentos relacionados con los fraudes financieros, sino también un detallado plan de contingencia en caso de que su esquema fuera descubierto. El comandante Soto me entregó una copia del documento, su expresión grave. Debe estar preparada. El contenido es perturbador. El plan B, como Ricardo lo había titulado, delineaba meticulosamente cómo pretendía incriminarme en caso de que sus actividades ilícitas fueran expuestas. Había recogido mi firma en diversos documentos a lo largo de los años.
muchos de los cuales yo firmé confiando en que estaban relacionados con nuestras inversiones conjuntas. En realidad, eran poderes y autorizaciones que podrían vincularme directamente a sus actividades fraudulentas. Si es necesario, AG debe ser posicionada como cómplice voluntaria, decía un extracto particularmente gélido. Evidencia suficiente ha sido plantada para sugerir su conocimiento y participación. Su firma está en documentos clave que pueden ser fechados retroactivamente. AG. Alejandra González, usando el apellido de soltera de Alejandra, que es Guzmán. Mi nombre reducido a iniciales en un plan para convertirme en chivo expiatorio si su imperio criminal se desmoronaba. Realmente pretendía arrojarme a los lobos, murmuré, sintiendo un vacío en el estómago. Parece que sí, confirmó Soto, pero el plan dependía de que él tuviera tiempo para organizar las evidencias fabricadas. Nuestra intervención rápida lo impidió. ¿Y si no hubieran actuado a tiempo? ¿Estaría yo siendo arrestada en su lugar? Es una posibilidad que no podemos descartar. Hombres como Ricardo Montero siempre tienen un plan de escape, y rara vez incluyen lealtad hacia aquellos que confían en ellos. El descubrimiento de este plan contingencial fue, en muchos aspectos, más devastador que la traición inicial. Una cosa era descubrir que mi esposo tenía otra familia, otra completamente diferente era darme cuenta de que estaba dispuesto a enviarme a prisión para salvar su propio pellejo. En una tarde particularmente difícil, después de otra exhaustiva reunión con los investigadores, recibí una llamada inesperada. Alejandra, soy Valeria. Estoy en la cafetería cerca de tu oficina de abogados. ¿Podemos hablar? La primera conversación real con Valeria, sin la presión de la crisis inmediata o la presencia de abogados y policías, fue extrañamente liberadora. Sentadas en una mesa de rincón, dos mujeres tomando café, parecíamos solo amigas encontrándose, no dos personas cuyas vidas habían sido devastadas por el mismo hombre. Santiago pregunta por su padre, dijo ella, mirando su taza. No sé qué decirle. ¿Cuántos años tiene de nuevo? 4. Demasiado mayor para no notar la ausencia de su padre, demasiado joven para entender la verdad. Asentí, imaginando lo difícil que sería explicar algo tan complejo a un niño. ¿Qué le estás diciendo por ahora? Que su padre está viajando por trabajo, pero eso no va a durar mucho. Suspiró. Los abogados dicen que con las evidencias que tenemos, Ricardo probablemente enfrentará al menos 12 años. Santiago tendrá 16 cuando salga. Una infancia entera sin padre. Por mucho que Ricardo mereciera su castigo, la tristeza por el niño inocente era genuina. Quizás puedas decirle que cometió errores y necesita arreglar las cosas, sugerí. No es una mentira, y permite que Santiago entienda que las acciones tienen consecuencias, incluso para los adultos. Valeria asintió pensativamente. Eso podría funcionar. Dudó, luego prosiguió. Por cierto, vine también para agradecerte. El comandante me dijo sobre el plan contingencial de Ricardo. Parece que estaba listo para sacrificarnos, a ambas. Típico de él, ¿no? Siempre pensando solo en sí mismo. ¿Alguna vez te preguntaste? Valeria comenzó, luego se detuvo, como si reconsiderara. ¿Qué? Si alguna vez amó a alguna de nosotras, verdaderamente. La pregunta flotó entre nosotras, pesada con implicaciones. Yo misma me lo había preguntado innumerables veces desde el descubrimiento. Creo que él amaba la idea de nosotras, respondí finalmente. Él amaba lo que representábamos en diferentes aspectos de su vida. Yo era la esposa respetable, el ancla social, la prueba de su éxito convencional. Tú eras la socia de negocios, la cómplice en sus ambiciones, la madre de su hijo. Pero no éramos personas reales para él, Valeria completó mi pensamiento. Éramos solo activos, posesiones. Exactamente. Y cuando las posesiones se vuelven pasivos, te deshaces de ellas. Permanecimos en silencio por un momento, cada una absorbiendo la dura verdad de esta realización. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Valeria finalmente.
Después de que todo esto esté resuelto, la pregunta me tomó por sorpresa. Estaba tan enfocada en sobrevivir al presente que apenas había pensado en el futuro. Honestamente, no tengo idea. La casa se está vendiendo para pagar a las víctimas del fraude. Casi todo nuestro dinero está congelado pendiente de investigación. Prácticamente estoy empezando desde cero a los 62 años. Yo también, dijo Valeria con una sonrisa irónica. Aunque el acuerdo de inmunidad me salvó de la cárcel, mi carrera en el área financiera está efectivamente acabada. ¿Quién contrataría a una exdirectora financiera implicada en un fraude multimillonario, aunque sea como informante? Al menos tienes a Santiago, observé, un asomo de envidia sorprendiéndome. Él da un propósito para empezar de nuevo. Valeria estudió mi rostro. ¿Siempre quisiste hijos? Sí, admití. Hicimos tratamientos de fertilización que no funcionaron. Ahora entiendo por qué Ricardo no parecía tan devastado como yo con los fallos. Él ya tenía un hijo. Él nunca demostró interés en tener más hijos conmigo, dijo Valeria. Siempre que mencionaba darle un hermano o hermana a Santiago, cambiaba de tema. Típico, un hijo para exhibir era suficiente. Más niños significarían más complicaciones para su doble vida. Terminamos nuestro café con una extraña sensación de camaradería. Dos mujeres que deberían ser enemigas, encontrando consuelo en la comprensión compartida de cómo habían sido engañadas por el mismo hombre. Al despedirnos, Valeria dudó. Alejandra, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿sería tan terrible si mantuviéramos contacto? Hay algo reconfortante en hablar con alguien que realmente entiende. La sugerencia debería haber parecido absurda. ¿Hacerme amiga de la otra mujer? Pero nada en mi vida seguía ya las reglas convencionales. Creo que me gustaría eso, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de la respuesta. De camino de vuelta al apartamento de Isabel, reflexioné sobre cómo la vida puede cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace 3 semanas, yo era Alejandra Montero, esposa dedicada de un CEO exitoso, viviendo en una hermosa casa y creyendo tener un matrimonio sólido. Ahora era Alejandra Guzmán de nuevo. Había decidido volver a mi apellido de soltera, prácticamente sin hogar, con un futuro financiero incierto y el matrimonio expuesto como una elaborada farsa. Aún así, había algo liberador en enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Las mentiras de Ricardo habían sido confortables en su ignorancia, pero la realidad, incluso siendo brutal, ofrecía la oportunidad de construir algo genuino. Cuando llegué al apartamento, Isabel había salido, dejando una nota en el refrigerador. Correspondencia para ti en la mesa. Parece importante. El sobre era de la oficina del licenciado Ramos. Dentro, un documento oficial me informaba que el tribunal había autorizado una mesada temporal de las cuentas congeladas de Ricardo para mi subsistencia básica mientras el caso se desarrollaba. Una pequeña victoria en medio del caos. Pero fue el segundo documento el que realmente capturó mi atención. Era una propuesta de un editor, canalizada por el licenciado Ramos, solicitando que considerara escribir un libro sobre mi experiencia. Su historia tiene todos los elementos de un relato poderoso sobre traición, resiliencia y reconstrucción, decía la carta. Creemos que podría ayudar a muchas personas que han pasado por experiencias similares de engaño y ruptura de confianza. Me senté en el pequeño balcón del apartamento, observando el atardecer mientras consideraba la propuesta. ¿Transformar mi dolor en algo que pudiera ayudar a otros? Tal vez era exactamente el propósito que buscaba. Tomé mi celular y envié un mensaje a Valeria. Acabo de recibir una propuesta para escribir un libro sobre toda esta experiencia. ¿Qué piensas? Su respuesta llegó rápidamente. Creo que deberías hacerlo. Si alguien puede transformar esta pesadilla en algo significativo, eres tú. Sonreí al teléfono, apreciando el voto de confianza de esta improbable aliada. Mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, comencé a imaginar cómo sería mi historia.
No la historia de una víctima, sino de una sobreviviente. No un cuento de traición, sino de liberación. La noche caía sobre la ciudad, y con ella, la promesa de un nuevo capítulo apenas estaba comenzando a escribirse. 6 meses pasaron desde la noche del arresto de Ricardo. El otoño había dado paso al invierno, y ahora la primavera comenzaba a despuntar, trayendo consigo la promesa de renovación que tanto necesitaba. Me mudé del apartamento de Isabel a un pequeño flat alquilado con el dinero de la mesada que el tribunal me había concedido. Era modesto comparado con la espaciosa casa donde viví con Ricardo, pero había algo reconfortante en la simplicidad. Cada objeto allí era verdaderamente mío. Cada decisión sobre el espacio reflejaba solo mis preferencias. El proceso legal contra Ricardo continuaba desarrollándose con la lentitud característica del sistema judicial. Había contratado un equipo caro de abogados que exploraban cada resquicio procesal posible, pero las evidencias en su contra eran abrumadoras. Aún así, el juicio final probablemente aún tardaría meses. Mientras tanto, yo encontraba mi propio camino. Acepté la propuesta del editor y comencé a trabajar en el libro, un proceso terapéutico que me forzaba a examinar los 15 años de matrimonio bajo una nueva luz. Cada recuerdo necesitaba ser reevaluado, cada momento feliz cuestionado en cuanto a su autenticidad. En una tarde soleada de abril, me senté en un café al aire libre con mi laptop, trabajando en un capítulo particularmente difícil sobre los tratamientos de fertilización. Estaba tan absorta que no noté inmediatamente cuando alguien se detuvo al lado de mi mesa. ¿Alejandra? Levanté los ojos y vi a Valeria, con Santiago de la mano. El niño tenía los mismos ojos castaños de su padre, pero su expresión abierta y curiosa era completamente diferente a la calculadora de Ricardo. «Valeria, qué sorpresa», dije, cerrando mi laptop. «Y este debe ser Santiago». El niño me miró con interés. «¿Conocías a mi papá?» La pregunta inocente me tomó por sorpresa. Miré a Valeria, quien asintió levemente, como dándome permiso. «Sí, Santiago, conocía a tu papá muy bien. Él hizo cosas malas», dijo Santiago con la franqueza directa de los niños. «Mamá dijo que por eso está ausente, para arreglar sus errores». «Tu mamá tiene razón», respondí cuidadosamente. «A veces los adultos cometen errores y necesitan lidiar con las consecuencias. ¿Como cuando rompo un juguete y tengo que quedarme sin él?» Sonreí, admirando la simplicidad de la analogía. «Algo así, sí, solo que a mayor escala». Valeria parecía aliviada con mi respuesta. «Santiago, ¿por qué no vas a escoger un dulce en el mostrador mientras hablo con Alejandra? Puedes pedir ayuda a la señorita de la caja». Cuando el niño se alejó animadamente, Valeria se sentó frente a mí. «Disculpa aparecer así. Te vimos desde la calle y Santiago insistió en saludar». «No tienes que disculparte. Es adorable». «Ha estado preguntando más por su papá últimamente», dijo ella, observando a su hijo en el mostrador. «Los amiguitos de la escuela hablan de sus papás, hacen preguntas. Es difícil explicar». «Estás haciendo lo mejor que puedes», aseguré. «Parece estar lidiando bien con todo». «Estamos viendo a un terapeuta infantil. Ayuda bastante». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Cómo va el libro?» «Avanzando», respondí. Es extraño poner todo en palabras, revivir ciertos momentos, pero también es curativo, de alguna forma. ¿Ya decidiste cómo me vas a retratar?, preguntó ella con una sonrisa vacilante. La pregunta había sido discutida antes. Desde nuestras primeras conversaciones después del arresto, habíamos desarrollado una extraña amistad. Nos encontrábamos ocasionalmente para tomar café, intercambiábamos mensajes sobre actualizaciones del caso. Una camaradería nacida de la comprensión compartida. «Como eres», respondí honestamente. Una mujer que también fue engañada, que tomó decisiones cuestionables bajo la influencia de un manipulador hábil, pero que al final eligió hacer lo correcto. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Gracias por eso. No todos han sido tan comprensivos». Yo sabía a qué se refería. Aunque el acuerdo de inmunidad la había protegido legalmente,
Valeria enfrentaba su propio juicio social. Ex colegas la evitaban, amigos se distanciaron. La sociedad frecuentemente tenía más facilidad para perdonar a un hombre por sus crímenes que a una mujer por su asociación con él. Santiago regresó con una enorme galleta de chocolate, interrumpiendo el momento de vulnerabilidad. «Mamá, ¿puedo mostrarle mi dibujo nuevo a Alejandra?» «Claro, cariño». Abrió cuidadosamente su pequeña mochila colorida y sacó un dibujo hecho con crayones. «Es nuestra familia», explicó con orgullo. El dibujo mostraba 3 figuras: una mujer más grande con cabello amarillo, Valeria, un niño de azul, él mismo, y una figura más pequeña al lado que parecía ser una niña. «¿Quién es esta?», pregunté, señalando a la tercera figura. «Mi hermanita», respondió como si fuera obvio. «Todavía está en la panza de mamá, pero va a nacer pronto». Miré a Valeria, la sorpresa estampada en mi rostro. Ella se sonrojó ligeramente. «Iba a contártelo hoy, de hecho», dijo en voz baja. «Tengo 4 meses de embarazo». «Valeria, eso es... ¡Wow! Me alegro por ti». Y sorprendentemente estaba siendo sincera. «Es de Julio», aclaró rápidamente. «Aquel profesor de música que mencioné, llevamos casi 3 meses juntos. Toca la guitarra y me enseña canciones geniales», añadió Santiago entusiastamente. Observé a los dos, este pequeño núcleo familiar en formación, y sentí una mezcla de emociones. Un atisbo de envidia, sí, pero principalmente una genuina alegría porque Valeria estuviera reconstruyendo su vida. «Te mereces ser feliz», dije, extendiendo y apretando su mano brevemente. Después de que se fueron, volví a mi laptop con una nueva perspectiva. Mientras escribía sobre mi viaje, me di cuenta de que estaba enfocándome demasiado en el pasado, en la traición y el dolor. Pero la verdadera historia, la que realmente importaba, era sobre el futuro, sobre reconstrucción y descubrimiento. Esa noche, recibí una llamada del licenciado Ramos. «Tengo noticias importantes», dijo sin preámbulos. El juez emitió una decisión preliminar sobre sus derechos a los bienes no directamente vinculados a las actividades fraudulentas de Ricardo. Y la justicia reconoció que usted fue víctima, no cómplice. Eso significa que tendrá derecho a una porción significativa de los bienes legítimos que queden después de las restituciones a las víctimas del fraude. «¿Cuánto?», pregunté, tratando de no alimentar esperanzas. «Suficiente para un nuevo comienzo cómodo. No será rica, Alejandra, pero tendrá estabilidad financiera». Después de colgar, me quedé sentada en el pequeño balcón de mi apartamento, observando las luces de la ciudad. Estabilidad financiera. La frase resonaba en mi mente como una promesa. No se trataba de recuperar la vida lujosa que tenía con Ricardo. Ya ni siquiera deseaba eso. Se trataba de tener los recursos para construir algo nuevo, algo genuinamente mío. A la mañana siguiente, impulsada por una energía renovada, hice algo que había estado posponiendo durante meses. Visité la clínica de fertilidad donde Ricardo y yo habíamos hecho tratamiento. La doctora Sofía Rivas, especialista que nos acompañó durante el proceso, pareció sorprendida de verme. «Alejandra, qué bueno verte. Lamento mucho todo lo que pasaste. Vi las noticias». «Gracias, doctora. De hecho, vine a hacer algunas preguntas sobre nuestros tratamientos anteriores». Ella frunció el ceño, confundida. «Claro. ¿Qué te gustaría saber? ¿Los tratamientos realmente fallaron por cuestiones biológicas o... ¿había algo más?» La médica me miró con expresión intrigada, como si intentara descifrar el verdadero significado de mi pregunta. «¿Qué estás preguntando exactamente, Alejandra?» Respiré profundamente, reuniendo valor para exponer mis sospechas. «Doctora, después de descubrir tantas mentiras, comencé a cuestionar todo. Ricardo tuvo un hijo con otra mujer mientras hacíamos tratamiento aquí. Necesito saber si nuestros tratamientos realmente fallaron naturalmente o si él los saboteó de alguna forma». La doctora Rivas palideció y su mirada vaciló por un momento.
Ese breve desvío de ojos me dio la respuesta antes incluso de que hablara. Alejandra, eso es una acusación muy seria. No es una acusación, doctora, es una pregunta, y su reacción ya me dice algo. Ella suspiró profundamente e indicó que me sentara. Después de unos momentos de silencio, pareció tomar una decisión ética difícil. Hace aproximadamente 4 años, Ricardo me buscó en privado. Dijo que estaba preocupado por el estrés que los tratamientos te causaban y quería verificar su propia contribución al proceso. Hizo una pausa. Él solicitó que sus espermatozoides fueran analizados por separado, sin tu conocimiento. ¿Y? Los resultados fueron perfectamente normales. Más que eso, el conteo y la motilidad estaban por encima del promedio. No había ninguna razón biológica de su parte para la dificultad de concepción. ¿Y en los intentos siguientes? La médica dudó visiblemente. Por favor, doctora, necesito saber la verdad. Después de esa consulta privada, Ricardo pasó a solicitar que tomáramos ciertos cuidados especiales. Dijo que ustedes habían conversado y decidido disminuir las posibilidades por unos meses más mientras te recuperabas emocionalmente. El shock me atravesó como una corriente eléctrica. Nunca tuve esa conversación con él. Temí que fuera eso, admitió, pareciendo genuinamente angustiada. Él incluso falsificó tu firma en un formulario de consentimiento. En ese momento no lo cuestioné porque parecía plausible. Muchas parejas piden una pausa sin abandonar completamente el proceso. ¿Qué exactamente les pidió que hicieran? Solicitó que redujéramos la dosis hormonal y alteráramos el timing de la inseminación para momentos menos favorables del ciclo. Ella me miró con ojos pesados de culpa. Alejandra, si yo hubiera sospechado que no estabas consciente de esto... Levanté la mano, interrumpiéndola. No podía respirar bien. Ricardo había saboteado deliberadamente mis posibilidades de ser madre mientras tenía un hijo creciendo en otra casa. Las noches que pasé llorando en sus brazos después de cada resultado negativo, el consuelo que él ofrecía mientras yo cuestionaba mi propia capacidad de engendrar vida, todo era parte de un teatro cruel. ¿Por qué? Susurré, más para mí misma que para la médica. ¿Por qué hacer eso? No puedo responder eso, dijo la doctora Rivas suavemente. Pero como médica que ha visto muchas dinámicas familiares complejas, puedo decir que algunos hombres como tu ex esposo prefieren mantener sus vidas en compartimentos separados. Un hijo en cada relación representaría un puente indeseado entre esos mundos. Me senté en silencio, absorbiendo el impacto de esta nueva traición. Cuando finalmente hablé, mi voz sonaba extrañamente calmada. Doctora, mis exámenes siempre mostraron que yo era perfectamente capaz de concebir, ¿no es así? Sí, tus óvulos eran saludables, tu útero receptivo. No había razón médica para que no quedaras embarazada con el tratamiento adecuado. ¿Y ahora, a los 62 años, aún sería posible? Ella me estudió por un momento, comprendiendo el peso de la pregunta. La fertilidad disminuye con la edad, como sabes. Pero estás en excelente salud, y tus exámenes anteriores eran muy favorables. Con el tratamiento apropiado, definitivamente hay posibilidades. Salí de la clínica con una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía identificarlas individualmente. Rabia, tristeza, traición, pero también, sorprendentemente, esperanza. La posibilidad que creía haber perdido para siempre aún existía, aunque más tenue. En los días siguientes, reexaminé mis opciones con una claridad que no tenía en años. La decisión de intentar ser madre sola a los 62 años no era simple, pero el conocimiento de que Ricardo me había negado activamente esa elección fortaleció mi resolución. En una mañana de mayo, exactamente 7 meses después del descubrimiento inicial en Montero Tech, recibí una llamada inesperada. Señora Guzmán, aquí es José Luis de Seguridad. ¿Me recuerda? El hombre que inadvertidamente reveló toda la verdad. Claro que recuerdo, José Luis. ¿Cómo va? Bien.
Considerando las circunstancias, la empresa está pasando por una reestructuración completa después de todo lo que pasó. Hizo una pausa. De hecho, estoy llamando porque encontré algo que puede ser de su interés. Explicó que durante la limpieza de un área de almacenamiento raramente usada en el edificio de la empresa, descubrió una caja con mi nombre. Parece contener artículos personales, fotografías antiguas, algunos documentos. Pensé que le gustaría saber. Al día siguiente, encontré a José Luis en el café cerca de la antigua Montero Tech. Él cargaba una caja de cartón desgastada que entregó con una sonrisa solidaria. Espero que ayude de alguna forma. Dentro de la caja, encontré fragmentos de mi pasado que Ricardo había escondido a lo largo de los años. Álbumes de familia que yo creía perdidos durante una mudanza. Cartas de mis padres fallecidos que nunca llegué a leer. Una colección de recuerdos que él sistemáticamente removió de nuestra casa, alegando pérdidas o daños accidentales. Pero el artículo que hizo que mi corazón se detuviera fue un sobre amarillento dirigido a mí con la letra de mi madre, fallecida hace 8 años. La fecha en la esquina mostraba que había sido enviado un mes antes de su muerte, pero yo nunca lo había recibido. Con manos temblorosas, abrí el sobre y encontré una carta y una pequeña llave antigua. Mi querida Alejandra, comenzaba la carta. Como conversamos en tu última visita, estoy enviando la llave de la caja fuerte de la familia. Tu padre siempre quiso que tuvieras acceso a los ahorros de una vida cuando llegara el momento adecuado. Ahora que tanto Pablo como yo estamos enfrentando problemas de salud, creo prudente asegurar que tengas esto en tus manos. La carta continuaba con instrucciones detalladas sobre la caja fuerte en un banco en el interior, donde mis padres habían vivido toda la vida. Una caja fuerte, cuyo contenido yo nunca supe que existía porque Ricardo interceptó la correspondencia. 2 semanas después, me senté en la oficina del gerente del pequeño banco regional, observando mientras él abría la caja fuerte. Dentro encontré un tesoro modesto, pero significativo. Algunas joyas de familia, documentos importantes y, más sorprendentemente, un registro de inversiones hechas por mi padre a lo largo de décadas, inversiones que habían crecido silenciosamente durante todos esos años. Por lo que veo aquí, señora Guzmán, el valor actual supera los 800,000 pesos, dijo el gerente, analizando los documentos. Su padre fue muy cauteloso e inteligente con sus aplicaciones. 800,000 pesos. No era una fortuna que cambiaría vidas, pero representaba exactamente lo que yo necesitaba en ese momento: independencia financiera real y los medios para comenzar de nuevo genuinamente. Esa noche, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, tomé varias decisiones importantes. Primero, usaría parte del dinero para comprar un apartamento propio, nada lujoso, pero un lugar verdaderamente mío. Segundo, invertiría en una pequeña empresa de consultoría de imagen que siempre soñé con abrir, aprovechando mi experiencia como esposa corporativa que organizaba eventos y cenas importantes. Y tercero, más importante, reservaría una cantidad para intentar realizar mi sueño de ser madre. A la mañana siguiente, programé una consulta con la doctora Rivas para discutir mis opciones de fertilización. Por primera vez en casi un año, sentí que controlaba mi propio destino, no como víctima de una elaborada mentira, sino como arquitecta de mi propia reconstrucción. Mientras caminaba por las calles de la ciudad esa tarde, recibí un mensaje de Valeria. Acabo de saber de la decisión judicial sobre los bienes. Feliz de que tendrás lo que mereces. ¿Almuerzo la próxima semana para celebrar? Sonreí al teléfono, apreciando la ironía de encontrar una aliada en la persona que debería, por todas las convenciones sociales, ser mi enemiga. Respondí, sí, pero tengo novedades aún mejores para compartir, y esta vez yo invito. El sol de la tarde bañaba la ciudad en tonos dorados mientras yo continuaba mi camino, cada paso más ligero que el anterior. Ricardo me había robado años de mi vida con sus mentiras, pero el futuro, con todas sus incertidumbres y promesas, ese me pertenecía enteramente a mí. Un año después de la fatídica visita a Montero Tech,
Mi vida se había transformado completamente. El apartamento modesto pero acogedor que compré se convirtió en un verdadero hogar. Cada objeto, cada color, cada detalle reflejaba solo mis elecciones, sin compromisos ni concesiones. Mi pequeña empresa de consultoría de imagen corporativa y organización de eventos, Nueva Fase, comenzaba a ganar clientes regulares. Irónicamente, el libro que escribí sobre mi experiencia con Ricardo atrajo más atención de lo que esperaba. Cartel en la puerta, ¿Cómo sobreviví a un matrimonio de mentiras?, se convirtió en un éxito moderado, especialmente entre mujeres que pasaron por traiciones similares, aunque menos dramáticas. Pero el cambio más significativo y aterrador en mi vida estaba creciendo dentro de mí. Con 16 semanas de embarazo, yo finalmente realizaba el sueño que Ricardo había saboteado activamente durante años. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Carolina, mi terapeuta, durante nuestra sesión semanal. ¿Física o emocionalmente?, respondí con una pequeña sonrisa, acariciando la barriga aún poco visible. Ambos. Físicamente, mejor. Las náuseas finalmente disminuyeron. Emocionalmente. Dudé, buscando las palabras correctas. Es complicado. Estoy extremadamente feliz, pero también tengo momentos de pánico absoluto pensando en criar a una niña sola. Carolina asintió comprensivamente. ¿Qué es lo que más te preocupa de ser madre soltera? ¿Todo? Reí nerviosamente. Desde cuestiones prácticas como equilibrar trabajo y maternidad, hasta preocupaciones más profundas sobre cómo explicar la ausencia del padre cuando ella sea mayor. Yo había optado por fertilización con donante anónimo después de largas consideraciones. La decisión no fue fácil, pero la idea de tener un hombre permanentemente conectado a mi vida a través de un niño, incluso si solo biológicamente, parecía demasiado complicada después de todo lo que viví con Ricardo. Has creado una red de apoyo sólida, observó Carolina. Tu hermana, tus amigos, incluso tu improbable amistad con Valeria. Sonreí al pensar en Valeria, que ahora estaba con 7 meses de embarazo. Nuestra conexión había evolucionado a una amistad genuina, unidas por la experiencia compartida y por el viaje simultáneo hacia la maternidad, aunque en circunstancias muy diferentes. Es verdad, pero todavía tengo pesadillas donde Ricardo aparece exigiendo algún tipo de conexión con mi hija, alegando que, de alguna forma, ella también es responsabilidad suya. ¿Incluso desde la cárcel? Ricardo había sido condenado a 12 años por sus fraudes financieras. El juicio había sido un espectáculo mediático que yo seguía a distancia, negándome a asistir personalmente, excepto cuando mi testimonio fue absolutamente necesario. Es irracional, lo sé. Él no tiene ningún derecho legal sobre mi hija. Pero después de descubrir tantas manipulaciones, es difícil no temer que encuentre alguna manera de interferir en mi vida de nuevo. El miedo tiene sentido considerando tu experiencia, dijo Carolina. Pero recuerda, ya no eres la misma mujer que él manipulaba tan fácilmente. Reconstruiste tu vida en tus propios términos. Salí de la terapia reflexionando sobre esa verdad. La Alejandra que existía antes del descubrimiento de la traición parecía una extraña ahora, demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado definida por su papel como esposa de. Esa tarde me encontré con Valeria para nuestro ahora tradicional té semanal. Ella llegó al café con Santiago, que ahora tenía 5 años y estaba extremadamente emocionado con la idea de tener una hermanita pronto. «¡Tía Alejandra!», exclamó al verme, corriendo a abrazarme con la espontaneidad que solo los niños poseen. «Mamá dijo que tú también vas a tener un bebé». «Es verdad, Santiago», confirmé, sonriendo ante su entusiasmo. «Una niña». «Como mi hermana, pueden ser amigas». Valeria y yo intercambiamos miradas divertidas sobre su inocencia. Nuestros bebés, conectados por la extraña coincidencia de haber sido engañadas por el mismo hombre, ¿sería el destino riéndose de nosotras u ofreciendo algún tipo de redención? «Julio te envía saludos», dijo Valeria, refiriéndose al profesor de música con quien estaba comprometida ahora.
Está organizando el cuarto del bebé hoy. ¿Cómo van los preparativos para la boda? Sencillos y discretos, exactamente como queremos, solo familia cercana y algunos amigos. Dudó, luego añadió: esperamos que vengas. La idea de asistir a la boda de Valeria con Julio todavía parecía surreal, pero de manera reconfortante. En medio de toda la destrucción que Ricardo causó, algo positivo había emergido: esta improbable amistad. No me la perdería por nada, aseguré. Mientras conversábamos sobre los preparativos para los bebés, mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico del licenciado Ramos, mi abogado. «Disculpa, necesito revisar esto», murmuré, abriendo el mensaje. El asunto era simple y directo: contacto de la penitenciaría. Mi estómago se heló mientras leía. «Alejandra, Ricardo solicitó autorización para enviarte una carta. Por ley, él tiene ese derecho a menos que obtengas una orden de restricción específica. Necesitamos hablar sobre cómo proceder». Valeria notó mi expresión. «No se rinde, ¿verdad?», comentó, la voz amarga. «¿Qué vas a hacer?». «No sé», admití. «Parte de mí quiere cortar cualquier posibilidad de contacto para siempre. Otra parte quiere saber qué tiene que decir», Valeria completó, comprendiendo perfectamente. «Es ridículo, ¿no? Después de todo lo que hizo». «No es ridículo», dijo ella gentilmente. «Es humano. Pasamos años creyendo que este hombre nos amaba. Es natural querer algún tipo de cierre, explicación, cualquier cosa que le dé sentido al sinsentido». Santiago, aburrido con la conversación adulta, había sacado un librito de su mochila y hojeaba las páginas coloridas, ajeno a la tensión. «¿Recibiste algún contacto de él?», pregunté. «Intentos, a través de su abogado, sobre derechos de visita a Santiago». Ella negó con la cabeza. Me negué, obviamente. Julio está solicitando la adopción. Observé al niño concentrado en su libro. Apenas recordaba a su padre ahora, y pronto tendría un nuevo padre oficialmente, uno que realmente estaría presente, que lo amaría sin una agenda oculta. Quizás deba leer lo que tiene que decir, decidí finalmente. Una última vez, para cerrar este capítulo de una vez. 2 días después llegó una carta. El sobre simple tenía el sello de la penitenciaría estatal, y mi nombre y dirección escritos con la letra familiar de Ricardo. La coloqué sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola durante casi 1 hora, incapaz de reunir valor para abrirla. Finalmente, con una taza de té al lado para calmarme, abrí el sobre. «Alejandra», comenzaba sin ningún saludo formal. «Primero, sé que ninguna disculpa sería suficiente, así que no te insultaré ofreciéndote una. Lo que hice va más allá de la traición conyugal. Manipulé y mentí sobre aspectos fundamentales de tu vida durante años. No hay perdón para eso. Estoy escribiendo porque supe a través de mi abogado que estás embarazada. Felicidades. Sé cuánto siempre quisiste ser madre. También sé, a través del proceso judicial, que descubriste que yo saboteé activamente tus tratamientos de fertilidad. Probablemente te preguntas por qué. La verdad es dolorosamente simple y egoísta. No quería complicaciones. Un hijo contigo significaría un vínculo permanente que dificultaría mi doble vida. Ya era complejo administrar 2 familias separadas. Hijos en ambos lados lo harían casi imposible. En cuanto a Santiago, él no fue planeado. Cuando Valeria quedó embarazada, consideré brevemente terminar esa relación, pero la oportunidad de expandir mis negocios a través de la conexión con su familia era demasiado valiosa para desperdiciarla. Entonces me adapté. Estoy escribiendo no para pedir perdón, sino para que entiendas que nada de lo que sucedió fue culpa tuya. Tú no dejaste de notar señales o debiste haber sabido. Soy excepcionalmente bueno mintiendo. Es un talento que cultivé desde la infancia para sobrevivir a un hogar abusivo. Probablemente nunca más querrás saber de mí, y lo respetaré. Esta es mi última comunicación, a menos que indiques lo contrario. Ricardo. Releí la carta varias veces, buscando
¿Qué? ¿Remordimiento genuino? ¿Algún indicio de que el hombre que amé durante 25 años realmente existió? No encontré nada de eso. Solo la misma frialdad calculadora, ahora disfrazada de honestidad brutal. Ni siquiera preguntó cómo estaba yo. No mostró preocupación por el impacto emocional de sus acciones. Incluso esta supuesta confesión era sobre él. Su habilidad para mentir, sus decisiones estratégicas, sus motivos egoístas. Con una claridad sorprendente, me di cuenta de que finalmente estaba libre. No solo legalmente divorciada o físicamente separada, sino emocionalmente desvinculada de este hombre que nunca realmente conocí. Tomé la carta y caminé hasta la pequeña chimenea decorativa de mi apartamento. Con un fósforo, transformé las palabras de Ricardo en cenizas, observando cómo los bordes del papel se curvaban y oscurecían hasta que nada quedaba más que fragmentos carbonizados. «Este es nuestro cierre», dije en voz alta para el apartamento vacío, una mano reposando protectoramente sobre mi vientre. Él ya no tiene poder sobre nosotras. Esa noche, acostada en la cama, sentí los primeros movimientos suaves del bebé. Solo un ligero temblor, como alas de mariposa. Lágrimas rodaron por mi rostro, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de pura alegría. «Somos solo nosotras ahora, Regina», susurré a mi hija aún no nacida, el nombre elegido por su significado, sabiduría. Y eso es más que suficiente. 3 semanas después, participé en la pequeña e íntima boda de Valeria y Julio en un jardín soleado. Santiago, orgulloso en su pequeño traje, llevó los anillos. Valeria, radiante en un sencillo vestido color marfil que acomodaba su barriga de 8 meses, parecía finalmente en paz. Durante la recepción, mientras observaba a la pareja bailando lentamente, Isabel se acercó con una copa de jugo. «Aún me sorprende verte aquí», comentó mi hermana, «en la boda de la examante de tu ex esposo». Reí suavemente. La vida es extraña. ¿Quién diría que encontraría una amiga verdadera a través de tanta mentira? «¿Estás bien?», preguntó Isabel, su mirada analizando mi rostro con la preocupación de siempre. «Lo estoy», respondí, y me di cuenta de que era verdad. No solo bien, sino completa. Como si finalmente hubiera encontrado mi camino después de años siguiendo un mapa dibujado por otra persona. Isabel sonrió y apretó mi mano. «Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Muchas personas se habrían perdido completamente después de lo que pasaste». «Hubo momentos en que casi me pierdo», admití, pero entonces recordaba que su historia no tiene por qué definir la mía. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en el balcón observando la ciudad iluminada. Hace un año había descubierto que toda mi vida se basaba en una elaborada mentira. Perdí mi matrimonio, mi casa, mi seguridad financiera y mi identidad como esposa de Ricardo Montero. Pero en el proceso de reconstrucción descubrí algo mucho más valioso: mi propia voz, mis propias elecciones, mi capacidad de definir quién quería ser sin referencia a otra persona. La pequeña empresa prosperaba, el libro seguía vendiéndose bien, y en pocos meses Regina llegaría, transformándome en madre, el papel que más deseaba y que Ricardo intentó negarme. Había cicatrices, claro, momentos de desconfianza cuando conocía gente nueva, pesadillas ocasionales donde me veía de nuevo en aquel vestíbulo corporativo, mirando mi propio rostro en un cartel de «Entrada prohibida». La terapia continuaría siendo parte de mi vida por mucho tiempo. Pero las heridas estaban cicatrizando limpiamente ahora, sin la infección constante de la duda y de la traición activa. La liberación no vino de olvidar lo que Ricardo hizo, sino de aceptar que sucedió y elegir, conscientemente, seguir adelante, no como víctima, sino como sobreviviente. Mientras el bebé se movía suavemente dentro de mí, sonreí al cielo estrellado. El cartel que me barrió de la vida de Ricardo resultó ser, irónicamente, el portal hacia mi verdadera libertad. Regina nació en una madrugada de otoño, después de 16 horas de trabajo de parto.
Cuando finalmente la puse en mis brazos, pequeña, sonrosada e indignada con el mundo que acababa de encontrar, todos los dolores e incertidumbres de los últimos 2 años parecieron desaparecer momentáneamente. «Hola, mi amor», susurré, maravillada con sus diminutos dedos y el finísimo cabello oscuro que cubría su cabeza. «Te he estado esperando por tanto tiempo». Isabel, que permaneció a mi lado durante todo el parto, lloraba silenciosamente en el rincón del cuarto. «Es perfecta, Alejandra». «Lo es, ¿verdad? Completamente perfecta». Los primeros meses con Regina fueron un torbellino de noches sin dormir, descubrimientos diarios y una felicidad agotadora que nunca había experimentado antes. La maternidad soltera tenía sus desafíos innegables, pero también sus libertades únicas. Cada decisión sobre mi hija, desde su nombre hasta el color de la cuna, era enteramente mía, sin necesidad de compromisos o concesiones. Valeria dio a luz a su hija, Luisa, solo 3 semanas después de Regina. Nuestros bebés parecían sincronizados desde el inicio, alcanzando hitos similares casi simultáneamente para nuestra mutua diversión. En una tarde soleada, cuando las niñas tenían casi 6 meses, nos sentamos en el parque observándolas acostadas en una manta colorida, fascinadas con las hojas que bailaban sobre sus cabecitas. «A veces todavía me pregunto qué pensaría Ricardo si nos viera así», comentó Valeria, ajustando el sombrero de Luisa para protegerla del sol. «Probablemente tendría un ataque de pánico viendo sus 2 mundos cuidadosamente separados mezclándose tan completamente», respondí con una sonrisa irónica. «Santiago preguntó por él anoche», dijo Valeria suavemente. «Vio una foto antigua y lo reconoció». «¿Qué le dijiste?» «La verdad adaptada para un niño de 6 años, que su padre biológico hizo cosas malas y está pagando por sus errores, pero que eso no tiene nada que ver con él, que Julio lo ama como un padre y que nuestra familia está completa exactamente como es». ¿Cómo reaccionó? «Sorprendentemente bien. Preguntó si podía visitar a Ricardo algún día cuando fuera mayor. Dije que sí, si todavía quiere cuando tenga edad suficiente para entenderlo todo». Observé a Santiago jugando en el tobogán cercano, su risa resonando en el parque. Era un niño feliz, adaptable y claramente amado. La ausencia de Ricardo en su vida parecía más una bendición que una privación. «¿Y tú?», preguntó Valeria. «¿Ya pensaste en cómo le vas a explicar a Regina cuando sea mayor?». La pregunta me perseguía desde que descubrí el embarazo. ¿Cómo explicarle a una niña que fue concebida a través de un donante anónimo, porque su madre había sido tan profundamente traicionada que no podía confiar en ningún hombre lo suficiente como para compartir ese viaje? «También le contaré la verdad, de forma adecuada a su edad», respondí, «que fue muy deseada y planeada, que elegí traerla al mundo sola porque quería darle todo mi amor a ella, sin complicaciones, que su camino para existir fue diferente, pero igualmente válido». Regina se rió a carcajadas en ese momento, como si aprobara mi respuesta, sus pequeños puños agitándose con entusiasmo hacia una mariposa que pasó volando. La vida encontró su ritmo, diferente a todo lo que yo había planeado, pero sorprendentemente satisfactoria. La consultoría crecía constantemente, permitiéndome trabajar principalmente desde casa, organizando mis horarios en torno a las necesidades de Regina. El libro continuaba vendiéndose bien, y ocasionalmente era invitada a dar conferencias sobre resiliencia y nuevos comienzos, algo que nunca imaginé hacer. En una mañana de primavera, cuando Regina estaba a punto de cumplir 1 año, recibí una llamada del licenciado Ramos. «Buenos días, Alejandra. Espero no estar llamando muy temprano». «De ninguna manera. Regina y yo somos madrugadoras». «Tengo noticias importantes sobre Ricardo», dijo él, su tono indicando que el asunto era delicado. «Está solicitando libertad condicional anticipada por buen comportamiento y cooperación con otras investigaciones». Sentí una ola de aprensión. ¿Después de solo 2 años? ¿Es posible? Improbable, pero no imposible.
Aparentemente, proporcionó información valiosa sobre esquemas financieros mayores en los que estaba marginalmente involucrado. El Ministerio Público está recomendando reducción de pena. ¿Qué significa eso para mí? Legalmente, nada ha cambiado. La orden de restricción permanece válida y sus derechos están protegidos. Pero pensé que deberías saberlo, en caso de que sea liberado en los próximos meses. Agradecí por la información y colgué, mirando a Regina, que jugaba alegremente en su corralito. La idea de Ricardo libre, posiblemente en la misma ciudad, me perturbó más de lo que me gustaría admitir. Esa noche, después de acostar a Regina, me senté en el balcón con una copa de vino, contemplando este nuevo giro. La posibilidad de encontrarme con Ricardo casualmente en la calle o en algún restaurante me dejaba ansiosa. No por miedo físico, yo no creía que fuera violento, sino por el impacto emocional. Tomé mi teléfono y llamé a Carolina, mi terapeuta. Creo que necesito una sesión extra esta semana, dije cuando ella atendió. Ricardo puede obtener libertad condicional pronto. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó ella, directa como siempre. Confusa. Creí que lo había superado, que ya no tenía poder sobre mí, pero la simple mención de su posible liberación me dejó ansiosa. Tener una reacción emocional no significa que no lo superaste, Alejandra. Solo significa que eres humana. Lo importante es cómo eliges lidiar con esa reacción. En los días siguientes, busqué evaluar cuidadosamente mis sentimientos sobre la posible liberación de Ricardo. En una sesión prolongada con Carolina, exploré mis miedos y preocupaciones. Lo que realmente me asusta, confesé, no es tanto encontrarlo, sino cómo reaccionaría yo. ¿Y si me doy cuenta de que todavía hay vestigios de sentimientos? ¿Y si todo el progreso que hice es solo superficial? Alejandra, tener sentimientos complejos no invalida tu progreso. Carolina respondió. Pasaste 15 años amando a un hombre que, a pesar de todo, ocupó un espacio importante en tu vida. La cicatrización emocional rara vez es lineal o completa. Pero no quiero que él tenga ningún poder sobre mí, ni siquiera el poder de dejarme ansiosa. Carolina sonrió gentilmente. Desafortunadamente, no podemos controlar nuestras reacciones emocionales iniciales. Solo podemos elegir conscientemente cómo respondemos a ellas. Tener miedo no significa debilidad. Significa que estás siendo honesta contigo misma sobre tus vulnerabilidades. Sus palabras me reconfortaron, pero la ansiedad persistía. Decidí que necesitaba prepararme emocionalmente para la posibilidad de un encuentro, en lugar de temer indefinidamente. 3 meses después, recibí la noticia. La solicitud de Ricardo había sido parcialmente concedida. Sería transferido a arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico después de cumplir 6 meses más de reclusión. Cuando lo supe, llamé a Valeria. ¿Escuchaste?, pregunté cuando atendió. Sí, su abogado se puso en contacto por Santiago. Su voz sonaba controlada, pero tensa. Aparentemente, Ricardo planea solicitar visitas supervisadas tan pronto como esté en arresto domiciliario. ¿Cómo te sientes al respecto? Hubo una larga pausa. En conflicto. Jurídicamente, no puedo negarle el derecho de ver a su hijo, a menos que pruebe que sería perjudicial para Santiago. Por otro lado, no confiamos en él ni para cruzar la calle, completé, arrancándole una risa corta. Exacto. Julio es el padre que Santiago conoce y ama ahora. Me preocupa la confusión que esto pueda causar. ¿Vas a hablar con Santiago sobre ello? Tendré que hacerlo. Preferimos ser honestos con él, dentro de lo apropiado para su edad. Suspiró. ¿Y tú? ¿Te preocupa que Ricardo vuelva a circular? Lo estoy, admití. No es que crea que intentaría algo, pero la simple idea de encontrarlo me deja incómoda. Comprensible, pero recuerda, ya no eres la mujer que él conoció. Eres más fuerte ahora. Sus palabras resonaron conmigo mientras colgaba. Era verdad.
Yo ya no era la Alejandra ingenua y confiada que creía ciegamente en su esposo. Me había reconstruido, ladrillo a ladrillo, en una mujer que confiaba principalmente en sí misma. El primer cumpleaños de Regina llegó en medio de estas preocupaciones, trayendo una alegría que alejó temporalmente las sombras. Organicé una pequeña fiesta en el jardín del condominio, con Isabel, Valeria y su familia, y algunos amigos cercanos. Ver a mi hija riendo e intentando dar sus primeros pasos inseguros, el rostro embadurnado de pastel, fue el mejor antídoto para la ansiedad. Para alguien que temía la maternidad soltera, te está yendo increíblemente bien, comentó Isabel mientras observábamos a Regina jugando con Luisa y Santiago. ¿Quién lo diría, verdad? Quizás necesitaba hacer esto sola, sin compromisos, sin intentar agradar a nadie más que a ella. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, mi hermana dijo, abrazándome por los hombros. Ricardo solo lo opacaba. En ese momento, mirando a mi pequeña familia improvisada, mi hija, mi hermana, amigos que se volvieron tan cercanos como parientes, sentí una ola de gratitud inesperada. La traición de Ricardo había destruido la vida que yo pensaba querer, solo para abrir espacio a la vida que realmente necesitaba. 6 meses pasaron rápidamente. Regina crecía todos los días, desarrollando una personalidad fuerte y curiosa. Mi empresa se expandió, contraté una asistente y comencé a aceptar proyectos mayores. La vida seguía adelante, la sombra de Ricardo disminuyendo gradualmente. Entonces, en una tarde común de martes, sucedió. Estaba en el supermercado con Regina en el carrito, distraída escogiendo frutas, cuando oí una voz familiar. ¿Alejandra? Me giré lentamente, mi corazón acelerándose. Ricardo estaba parado a pocos metros, sosteniendo una cesta de compras. Parecía más delgado, cabellos ligeramente canosos en las sienes. Llevaba un grillete electrónico mal escondido bajo el pantalón. Por un momento me congelé, todos los escenarios que había ensayado mentalmente desapareciendo instantáneamente. Regina, ajena a la atención, balbuceó alegremente y arrojó su juguete al suelo. Me agaché para recoger el juguete, ganando preciosos segundos para recuperar la compostura. Cuando me levanté, estaba sorprendentemente calmada. «Ricardo», dije simplemente, sin ofrecer nada más. Sus ojos se fijaron en Regina, una expresión ilegible cruzando su rostro. «Entonces es verdad, tienes una hija». «Sí, ella es Regina». Él dio un pequeño paso adelante, como si quisiera verla mejor, pero detuve el movimiento con una mirada firme. «Se parece a ti», comentó, un tono extraño en su voz. ¿Arrepentimiento? ¿Curiosidad? No pude identificarlo. «¿Qué quieres, Ricardo?», pregunté directamente. Pareció sorprendido por mi abordaje directo. Otro cambio de la Alejandra que él conoció. Nada específico, solo te vi y pensé que debía saludar. Hizo una pausa incómoda. Supe de tu libro y de tu empresa. Parece que te va bien. Me va bien, confirmé, sin elaborar. Un silencio extraño se instaló entre nosotros. Me di cuenta de que estaba esperando sentir algo. Rabia, miedo, cualquier vestigio del amor que una vez tuve por él. Pero mirando su rostro ahora familiar y simultáneamente extraño, sentí solo nada, como observar a un extraño que vagamente me recordaba a alguien que conocí hace mucho tiempo. «Tengo que irme», dije finalmente, preparándome para alejar el carrito. «Alejandra», me llamó, su voz más suave. «Lo siento, por todo». Lo miré largamente, tratando de detectar la sinceridad detrás de las palabras. Sus ojos parecían diferentes, menos seguros, menos calculadores. La cárcel había cambiado algo en él, pero ya no me importaba lo suficiente como para descubrir exactamente qué. Yo también lo sentí mucho, Ricardo, por mucho tiempo, pero ya no lo siento. Giré el carrito y continué mis compras, consciente de su mirada en mi espalda, pero sintiéndome extrañamente ligera. El encuentro que tanto temí había sucedido y nada se rompió. El mundo no se derrumbó. Yo no me derrumbé. En el coche,
Después de acomodar a Regina en su sillita, me permití un momento para procesar lo que había sucedido. No fueron las palabras intercambiadas lo que importó, ni siquiera verlo de nuevo. Lo que realmente importó fue darme cuenta de que se había vuelto irrelevante para mi vida. Esa noche, después de acostar a Regina, me senté a escribir el epílogo de mi libro, que estaba siendo preparado para una segunda edición. Las palabras fluyeron fácilmente. Hoy encontré al hombre que un día creí que era el amor de mi vida, el hombre cuyas mentiras casi me destruyeron. Esperé por este momento con ansiedad, temiendo que pudiera sacudir los nuevos cimientos que tan cuidadosamente construí. Pero cuando finalmente sucedió, descubrí una verdad sorprendente. Él ya no tenía poder sobre mí. No porque yo había superado completamente el dolor o porque había alcanzado algún estado perfecto de curación emocional, sino porque me había reconstruido tan completamente que él simplemente ya no encajaba en ningún espacio de mi vida. Cuando su nombre fue barrado en la recepción de su empresa, ese día fatídico hace 2 años, perdí todo lo que pensaba que definía mi vida. Mi matrimonio, mi identidad como esposa, mi seguridad financiera, mi confianza en mi propio juicio. Pero en esa pérdida devastadora encontré algo mucho más valioso: la libertad para redescubrir quién soy cuando no estoy viviendo en las sombras de mentiras ajenas. El coraje para construir una vida enteramente mía, en mis propios términos. Hoy, mirando a mi hija durmiendo pacíficamente, a mi hogar modesto pero verdaderamente mío, al trabajo que construí con mis propias manos, me doy cuenta de que la traición que debería haberme destruido terminó siendo el portal hacia mi verdadera vida. No estoy agradecida por lo que él hizo. La crueldad calculadora merece solo desprecio. Pero estoy profundamente agradecida por lo que encontré después. La fuerza que no sabía que tenía, la resiliencia que nunca necesité probar, y la capacidad de construir felicidad en mis propios términos. El cartel que me prohibió entrar en la vida falsa que él construyó resultó ser la puerta que me condujo a la vida auténtica que yo merecía. Y por eso, irónicamente, encontré una libertad que nunca habría conocido si sus mentiras hubieran permanecido intactas. 5 años han pasado desde entonces. Regina ahora es una niña vívida y curiosa de 6 años, comenzando a hacer preguntas sobre por qué no tiene un papá como algunas de sus amigas. Respondo con verdades simples, apropiadas a su edad, prometiéndome a mí misma que nunca construiré nuestra vida sobre mentiras, no importa cuán confortables puedan parecer. Mi empresa creció más allá de las expectativas iniciales, y recientemente compré un apartamento más grande con un pequeño jardín donde Regina puede jugar. Estoy saliendo desde hace casi 1 año, un profesor de historia que conocí en una feria literaria donde presenté mi segundo libro. Pablo es amable, paciente y honesto, cualidades que ahora valoro mucho más que el encanto o la ambición. Valeria y Julio ahora tienen 3 hijos, incluyendo un niño adoptado recientemente. Santiago, ahora de 11 años, ocasionalmente visita a Ricardo bajo supervisión, pero las visitas son cada vez más raras conforme sus intereses se dirigen a la música, los deportes y los amigos. La vida que Valeria construyó con Julio resultó ser más real y satisfactoria que cualquier fantasía que Ricardo vendió. En cuanto a Ricardo, oigo noticias ocasionales. Completó su sentencia en arresto domiciliario y ahora trabaja como consultor para una pequeña empresa, una caída significativa del imperio que una vez comandó. Supe que se casó de nuevo recientemente. Espero, por el bien de ella, que haya aprendido alguna lección sobre honestidad. Pero esas noticias son solo curiosidades pasajeras en una vida que sigue completamente independiente de la suya. La mujer que un día definió toda su identidad como esposa de Ricardo, ahora apenas piensa en él, excepto cuando Regina hace preguntas específicas. La semana pasada, mientras ordenaba algunos documentos antiguos, encontré el anillo de bodas que había guardado hacía tanto tiempo. Miré el círculo dorado que un día representó tanto, promesas, sueños, una vida entera compartida, y sentí solo una distante nostalgia,
como quien mira una fotografía descolorida de un lugar que visitó hace mucho tiempo. Lo coloqué en una pequeña caja junto con otros recuerdos del pasado, ni para exhibir ni para ocultar, solo para guardar como un capítulo concluido de una historia mucho más larga y rica de lo que jamás imaginé que sería posible escribir. Algunas cicatrices permanecen, claro. Todavía tengo momentos de duda al confiar en nuevas relaciones. Todavía verifico todo 2 veces. Todavía hago preguntas difíciles. Todavía mantengo los ojos abiertos donde antes prefería mantenerlos cómodamente cerrados. Pero estas no son debilidades. Son sabiduría duramente conquistada. Cuando Regina me preguntó recientemente qué quería ser cuando era pequeña, sonreí al darme cuenta de que finalmente me había convertido exactamente en quien debía ser. No el personaje secundario en la historia de otra persona, sino la protagonista de mi propia jornada. No definida por traiciones sufridas, sino por la fuerza encontrada para superarlas. El cartel que vi ese día, con mi rostro y las palabras "entrada prohibida", debería haber sido el final de mi historia. En cambio, fue solo el comienzo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.